Posiblemente era la conexión. Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Mil disculpas por no poder haber ido el día sábado. La verdad se me complicó. Tenía un evento que no lo tenía en mente, pero lastimosamente tuve que ir y para ir tuve que dejar de ir a Santo Domingo. Quería conversar con ustedes un poco sobre la alcaldía, qué les parece, cuáles eran sus perspectivas sobre las votaciones, qué creían que estaba bien, qué creían que estaba mal, pero bueno, lo podemos hacer en otro momento, que estemos presentes. Es interesante ver esto porque la arquitectura muchas veces termina siendo hasta una plataforma política, porque la arquitectura también trata el urbanismo, las políticas públicas o las normas de arquitectura. Entonces, termina siendo muy consecuente este análisis con la carrera. Me hubiera gustado mucho conversar con ustedes sobre esto, pero bueno, espero que hayan visto el debate. Yo no lo he visto, voy a ver si es que me doy un tiempo para verlo hoy en la noche o mañana. No lo he visto y sí quisiera ver, porque muchas veces ahí nos dan ya los postulantes, nos dan varios tintes hacia dónde quiere ir la ciudad o hacia dónde quieren que vaya la ciudad. No lo sé cómo hayan debatido allá. Lastimosamente acá yo creo que más bien fue algo medio un poco, sin querer ser peyorativo, pero fue más bien un poco burlesco. No escuché, por lo menos yo no escuché muchas propuestas. Pero, sin embargo, sí hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en Guayaquil escuché a un candidato que quiere hacer un tren elevado. Sin embargo, hay que analizar cómo afecta eso, por ejemplo, a la imagen urbana, de dónde salen esos recursos como para poder financiar esta obra o esta mega obra. Aquí en Quito, por ejemplo, quieren hacer un nuevo botadero, de igual forma, por ejemplo, ya las nuevas tendencias hacia el uso de residuos sólidos ya no es hacia hacer botaderos, sino más bien hacia reutilizar estos residuos. Igual aquí en Quito escuché algunas cuestiones de movilidad, escuché algunas cuestiones de economía que sin embargo terminan siendo interesantes. Más sin embargo, no he escuchado las de Santo Domingo, espero o me imagino que deben tener los mismos contenidos seguramente, cuáles son las propuestas. Por ejemplo, en Santo Domingo, yo cuando he ido hay un problema fuerte de tráfico y considero que hay que empezar a utilizar menos el vehículo y a utilizar más movilidad alternativa. Pero todo esto tiene que tener una política pública, es decir, detrás de todo esto debe haber formas para incentivarle al usuario a que utilice alternativas de movilidad, no solo el vehículo individual, porque el vehículo individual adicional a que es un gasto, es un gasto para todas las personas por el consumo de aceite, consumo de gasolina, consumo de ruedas, mantenimiento, etcétera. Termina siendo muy muy irreal, muy problemático si es que todos al mismo tiempo empezamos a usar el vehículo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Quito, justamente o sobre todo por la geografía o topografía de la ciudad, en muchos barrios o en muchos lugares salen a comprar el pan que queda a 3 cuadras en vehículo, o sea, porque no quieren subir una pequeña lomita. Entonces, hay algunas formas, por ejemplo, de desincentivar el uso del vehículo. No sé si es que, por ejemplo, conversaron en Santo Domingo, yo he visto bastante informalidad en la construcción, qué políticas hay para eso, cómo mejorar esa cuestión, porque también el problema de la informalidad en la construcción genera altos alto riesgo en el caso de que exista un sismo como el que ya hubo en, en Pedernales en el año 2016, en abril del 2016.
Entonces, todo esto es interesante escuchar de los candidatos porque bien o mal son los que dirigen o la política pública de la ciudad, son quienes establecen las nuevas normas, quienes establecen el nuevo norte para la ciudad. Eh, y hubiera sido interesante ver qué habían escuchado y posterior a esto volver a preguntar una semana después o en esta clase si es que alguno escuchó el debate. Pero bueno, sin duda eh, fue lamentable no poder haber ido. Me hubiera encantado realmente ir. Siempre creo que el tener el contacto directo con con los alumnos es una cuestión de ida y vuelta. Yo les dejo mi conocimiento y ustedes me dejan su alegría, su entusiasmo y también su conocimiento, porque muchas veces cuando hacen preguntas, cuando hacen alguna aclaración, también termino yo aprendiendo. Bueno, en tal caso, como otro punto también estamos haciendo la documentación para poder hacer la visita programada. Realmente son algunas cosas las que hay que hacer. Yo este fin de semana, como les decía, tuve un inconveniente, tuve que dedicarme a hacer otras actividades y ya me voy a dedicar esta semana para hacer todo el trámite y poderles traer. La idea con eso es que ustedes puedan apreciar de una forma directa la arquitectura de acá de Quito. Estoy haciendo el itinerario. Quiero primero llevarles al centro de Quito, empezar a bajar por el centro de Quito con todos ustedes, irnos al Museo de Arquitectura Moderna de Quito para que ustedes puedan ver eso. Posteriormente ir a comer en alguno de esos lugares típicos, porque también una parte de la arquitectura termina siendo también la gastronomía. Y por último, irnos a alguna iglesia o al panecillo en la parte alta para que se pueda apreciar la ciudad en en su real contexto. Todo eso lo estoy programando para un solo día. Me comentaban algunos chicos que hay algún otro profesor que también quiere sumarse a esta iniciativa. Tendríamos que analizarlo y bueno, vamos haciendo las cosas en el camino. Como les decía, hoy vamos a empezar, hoy es una nueva clase, hoy vamos a ver lo que es la arquitectura barroca latinoamericana. Vamos a empezar una pequeña parte, o la primera parte va a ser una comparación entre arquitectura española o vamos a hacer, perdón, un pequeño recorrido por lo que era la arquitectura española. Vamos a ver cuáles son sus principales cualidades. Posteriormente, en en esta clase, bueno, como spoiler, les comento que la mayor parte de arquitectura barroca se dio o se termina dando en México, ya que, bueno, hubieron dos polos muy fuertes de desarrollo en América Latina por parte de los españoles, porque en Portugal fue Brasil o se me fue el nombre, se me fue el nombre, pero bueno, fue en México, en la Ciudad de México, y en Lima, o el Virreinato de Lima. Eh, pero lo que primero se colonizó y más fuerte fue la parte de México. Entonces, ahí es donde más arquitectura barroca hay. Sin embargo, en Lima sí hay bastante arquitectura barroca, pero lo que más hay es arquitectura colonial. Bueno, entonces vamos a hacer la mayor cantidad de recorrido de esta clase, o yo diría la única, el único recorrido va a ser sobre la arquitectura mexicana, barroco o el barroco mexicano. El día de mañana vamos a ver sobre el barroco limeño, la escuela cusqueña, el barroco bueno, en Centroamérica, vamos a ir luego a Bogotá o el barroco colombiano, luego vamos a ver el barroco limeño, también vamos a ver un poco de barroco brasileño y terminaremos con el barroco quiteño o la escuela quiteña. Sí, sin más, perdón, sin más preámbulo, empecemos.
Igual, como siempre les comento, esta clase queda grabada para los chicos que no pudieron entrar. Y, y lo más importante es que, les pido más bien, aunque sí entren o sí vengan, traten de revisar siempre las clases. El día de mañana les voy a mandar un pequeño trabajo para el día, o para que lo presenten el día sábado. No es la gran cosa. Vamos a tratar de que sea más bien algo súper rápido. Y les pido que, porque va en concordancia en estos 2 días de clase, les pido que tomen apuntes, que hagan sus recuadros, hagan mapas mentales, hagan lo que tengan que hacer como para poder llevarle el hilo a la clase. Siempre he tratado de que las clases que son vía Zoom sean lo más teóricas posible para el momento que nosotros estamos en clase podamos entrar un poco de tener unas clases un poco más libres o más liberales, ¿no? Un poco de exposiciones o dibujos o cosas que no tengan mucho que ver con la parte medular de la teoría. Bueno, empezamos. Como les decía, esta clase está dedicada a la arquitectura barroca. Vamos a hacer un pequeño recuento o vamos a ver un poco sobre la arquitectura española y luego vamos a ver sobre la arquitectura latinoamericana. Vamos a ir un recorrido principalmente en México y el día de mañana vamos a ver lo que tiene que ver con Centroamérica, con Colombia, con Perú, con Ecuador, con Brasil. Todavía no le he preparado, no le he estructurado bien a la presentación, pero también quisiera meter arquitectura boliviana o arquitectura argentina, porque lo que ya nos interesa a nosotros, o en definitiva lo que más nos interesa a nosotros es ya la arquitectura ecuatoriana o el colonialismo ecuatoriano. Sí, bueno, empecemos. Bueno, este es... Uy, ¿qué pasó? Chicos, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, por favor, me avisan, ¿sí? Si tienen alguna observación, me avisan, por favor. Bueno, vamos a empezar. Arquitectura barroca en España. Y estos son algunos de los elementos que caracterizan a la arquitectura barroca. Estos son los frontones, ¿sí? El uno es frontón de Pans, el dos es frontón de Ajour, que es el típico triángulo que ya veníamos viendo desde el renacentismo. El tres es el de medio círculo. El cuatro es el quebrado, el frontón quebrado. El cuatro y el cinco. El 4 es quebrado y el 5 es con encuentro. Es decir, aquí hay un dientecito. Eh, el 6 es doble círculo. El 7 es igual, es muy similar al 2, al típico que encontrábamos igual al 9, que encontrábamos desde la arquitectura renacentista. El 8 es en punta. El 9 es igual, es como el que ya encontrábamos, como les decía, perdón, el 8. Perdón, estos son los 7. El 9 es igual ovalado, como el 6 y el 3. El 10 es triangular, es un triángulo equilátero. El 11 es con base, o esta moldura, o este estilo de moldura, cóncava convexa. Y el 12 es igual, es muy similar al 11. Entonces, estos elementos son los que existían, sobre todo como frontones. Los elementos más visibles del barroco son las cornisas voladas. ¿Qué son esto de las cornisas voladas? Esto es la cornisa, lo que viene debajo del frontón, ¿sí? O esto. Estos elementos son cornisas.
lo que unían al un piso con el otro. Sí. Y la función del volado de la cornisa era sobre todo para proteger las paredes de la estructura. La cornisa es tradicionalmente decorativa, por definición, ¿no? Pero aquí también tenía un elemento funcional, que era el de proteger las estructuras, el proteger las paredes. El elemento saliente, compuesto de varias molduras o de elementos superpuestos volados, eh, que unen a la fachada inferior con la fachada superior. A ese elemento lo llamamos cornisa, ¿sí? Es el elemento saliente compuesto por varias molduras o elementos que unen la fachada superior e inferior. Esta es la inferior y esta es la fachada superior, ¿sí? Bueno, entonces, bajo ese preámbulo, bajo ese antecedente, vamos a ver sobre todo, esta es la mayor o la principal obra del barroco español, que es la Catedral de Santiago de Compostela, o la fachada este, hecha o realizada por Fernando de Casas Novoa o Fernando Casas y Novoa. Los detalles del barroco se aprecian en la gran significación de la fachada de dos pisos, con un remate impresionante de otro más, conteniendo nichos, estatuas, todo adornado y alborotado de motivos, ¿no? O sea, aquí podemos ver la cantidad de decoración que tenía esta fachada. Entonces, estos elementos de esta cornisa volada y estos elementos tipo frontón son los que podemos o los que se pueden singularizar dentro de la arquitectura española. Y hay que notar que esta arquitectura barroca española, tiene mucho que ver con el arte renacentista, o sea, en principios se ve bastante o bastante relación con el arte renacentista. La diferencia, la obra o la diferencia en el barroco es la adornación o los adornos o la ornamentación que tiene. Y engrandece con los terminados particularmente impresionantes, ¿no? O sea, son terminados que nos permiten a nosotros poder decir que posiblemente se demoraron mucho tiempo en la creación. Sobre todo, se utilizaba mano de obra calificada, es decir, artesanos que sepan realizar este oficio. Como es una arquitectura escenográfica, como es una arquitectura muy teatral, es decir, muy dramática, es una arquitectura emotiva que genera sentimientos, lo que ya hemos conversado, es la obra, esta es la obra más impresionante del barroco español. Y esto es lo que posteriormente se trajo acá a América. Bueno, vamos a ver algunas otras obras que son o que sirven como ejemplificación para lo que nosotros tenemos acá. Hay que ir pensando que este tipo de arquitectura no solo fue copiada acá a América en cuanto a fachadas, sino también en cuanto a plantas, en cuanto a distribuciones. Yo me imagino que en ese tiempo posiblemente que ya se manejaban los planos, ya, es decir, ya había una planificación arquitectónica. Lo que hicieron los frailes o los obispos eh, fue traer seguramente los planos como para poder replicar las obras arquitectónicas. Muy posiblemente, no muy posiblemente, seguramente por eso nace el sincretismo, porque, o sea, ellos trajeron los arquitectos, trajeron los artesanos, pero no pudieron traer a todos, ¿no? No pudieron traer la mano de obra. Entonces, seguramente cuando le empiezan a explicar a nuestros indígenas, hazme, no sé, seguramente le decían, ayúdame haciendo un ángel. Ellos no entendían que era un ángel. Lo que ellos conocían son otros elementos como provenientes de la naturaleza.
Entonces, justo ahí es cuando ocurre el sincretismo, ¿no? Esta obra, junto con algunos monasterios, junto con algunos claustros, junto con algunos palacios, es lo que se trae de España y lo que se empieza a crear acá. Bueno, este es el pórtico real de la Quintana, la Catedral de Santiago de Compostela. Si es que nosotros vemos, esto yo lo traje porque es muy similar a lo que nosotros tenemos, ya vamos a ver, es bastante parecido eh, a nuestra arquitectura. Entonces, seguramente cuando vinieron los españoles trayendo estas imágenes o estos dibujos o estos retratos, muy posiblemente tomaron estos elementos, es decir, empezaron a graficar estos elementos, o trajeron o trataron de traer en la mente estos elementos como para que fueran o traten de ser replicados acá. Acá, cuando digo acá, estoy hablando de América Latina, ¿no? Ya vamos a ver, por ejemplo, en México, cómo se replican estos elementos, sobre todo, por ejemplo, Santiago de Compostela. Vamos a ver algunas iglesias en México que son, yo diría, gemelas, o sea, son bastante similares. Bueno, entonces el pórtico de la Quintana en la Catedral de Santiago de Compostela lo realizó el arquitecto José Peña de Toro. Edificó esta fachada barroca e introdujo a Galicia los elementos propios de esta arte, ¿no? Como les decía también aquí, nótese eh, la gran o el perímetro o ¿cómo lo digo? El perfil, la silueta de elementos renacentistas, por ejemplo, en las ventanas, en los remates, estos fustes que son ya barrocos, pero que tienen un origen muy renacentista. ¿Por qué les comento esto? Porque la arquitectura aquí se da de la misma forma. Cuando se tratan de hacer estos elementos, se toma en cuenta también el renacentismo. Recordemos que para nosotros cortamos estos periodos y les llamamos al periodo uno renacentismo, al otro periodo le llamamos barroco, al otro periodo le llamamos clásico, al otro periodo rococó. Pero quienes crearon esta arquitectura no es que estaban pensando y dijeron, se reunieron 3 o 4 personas y dijeron, vamos ahora a hacer una iglesia barroca, sino lo que trataban era de crear lo que estaba en ese momento, lo que tenían en ese momento. Muchos de estos arquitectos les fue bien con una iglesia, después hicieron otra, después otra, después otra, pero tomaron los mismos elementos con los que les fue bien. Entonces replicaron muchos de estos elementos. Pero quienes ya traen esta arquitectura, lo que hicieron fue calcar o literalmente calcar estas iglesias para tratar de implantarlas en América o en las Américas, ¿no? Entonces, como les decía, los terminados en triángulos posiblemente inacabados, posiblemente, por ejemplo, acá, son elementos muy propios, estos fustes, ¿no? O estos frontones, perdón. Son elementos muy propios eh, de la arquitectura española, estos estilos de pináculos, ¿sí? Pero estos, por ejemplo, estos elementos ya se traían desde la arquitectura gótica, por ejemplo, eso ya se veía desde la arquitectura gótica. Entonces, estos triángulos rematados con esfera eh, dan también cuenta de un barroco posiblemente con unos tintes o con un origen también veneciano, ¿no?
Entonces, para que vayamos viendo cómo va siendo el recorrido de toda esta arquitectura, ¿sí? La siguiente obra que vamos a ver es las cúpulas de la Capilla Real de Cholula. Eh, esta se me acaba de colar, esta no, esta es de México. Sí, esta es de México. Bueno, disculpen, voy a corregirlo ahorita. Si no, después se me olvida. Disculpen. Bueno, disculpen. A veces cuando se está en vivo ocurren estos problemas. Bueno, entonces, pero la idea con esto es que, o los arquitectos barrocos desarrollaron especialmente el orden salomónico y un orden colosal y las columnas tipo eh, estipite se llaman, tipo estipite. A los que eventualmente sumaban algunos órdenes de estilo oriental. Es decir, tienen mucha influencia, por ejemplo, de, de Egipto, de Asiria, de Fenicia, de Babilonia. Igual, pero la mayor influencia siempre viene desde el clásico griego, desde el romano, y posteriormente desde el veneciano, desde el mismo florentino. Entonces, el barroco introduce diferentes tipos de columnas, pilares, órdenes provenientes de Asiria, Egipto, Fenicia o Babilonia. De acuerdo con su origen, es que son denominados. La columna más típica en el barroco es la salomónica y la babilónica. Sí, aquí tenemos la salomónica. Esta es la columna salomónica, ¿no? Con este elemento que va en espiral y meramente adornado. Por ejemplo, aquí lo podemos ver. Esta es la portada de la iglesia de Santa Majestad de Caldas de Montbui en Barcelona. La iglesia se empezó a construir entre los años 1589 y 1590 y se abrió a los feligreses en 1622, es decir, casi 33 años después, ¿no? La portada fue terminada en 1701, construida por el escultor Pierre Rupin. Entonces aquí podemos ver este tipo de columnas salomónicas. Los detalles aquí del barroco podemos verlo o se pueden apreciar en una mezcla de equilibrio y fantasía decorativa. Sus pilastras o sus columnas de estilo salomónico tienen terminaciones posiblemente corintias, ¿no? Déjenme ver. No, no le tengo el corintio aquí. Pero posiblemente tienen unas terminaciones corintias, sobre todo por estos elementos aplanados. Que ya fueron muy utilizados en el renacentismo. Igual, el frontón que tenemos acá es un frontón quebrado. Y los motivos vegetales, ¿no? No dejan la menor duda que es una fachada barroca, estos motivos vegetales o dinámicos. Sí. Acá tenemos la portada de la iglesia parroquial de Vinarós, Castellón, en la Plana, en España. Es un templo fortificado del siglo XVI y sus arquitectos fueron Marc Val Sánchez y Joan Frigafront. Este
este, esta fachada nos muestra un impresionante juego de columnas, ¿no? De columnas estilo salomónicas, ¿sí? Es un interesante juego de columnas. Eh, sus capiteles aquí sí son, más tienen un estilo igual, salomónico, ¿no? Podemos verlo, ¿sí? Como en triángulo invertido. Este arco de medio punto es adornado con elementos cuadrados estos elementos que ya le conocíamos o que ya conocíamos en el Renacimiento, eh, como el almohadillado. No sé si lo recuerdan, el almohadillado en Renacimiento, en la última parte del Renacimiento. Tenemos estos elementos. Bueno, y el segundo piso, tenemos estos elementos como pilares que soportan a toda esta gran estructura. Y a este rosetón. Este rosetón es muy gótico, viene mucho del elemento gótico, de la arquitectura gótica. Sí, igual, cuando vemos los interiores de las iglesias, por ejemplo, tenemos este es el retablo del convento de San Esteban en Salamanca. Es hecho por José de Churiguera. Su autor crea un nuevo motivo barroco denominado churigueresco, en donde no hay más espacio para el vacío y todo es movimiento permanente, como si estuviera cada retablo vivo. Entonces, este es el churigueresco, es una arquitectura ya súper adornada y es justamente lo que nosotros tenemos aquí. No sé si es que ustedes vieron, por ejemplo, yo les envié unas fotos de una iglesia de acá, en donde el retablo es completamente adornado, o sea, no queda un espacio como para poder incluir algún otro elemento. Entonces, en esta pieza nosotros podemos ver resumido el barroco español con la lógica ya clásica, ¿no? Y el gusto profuso, el gusto fuerte por la adornación, por los decorados dorados y el ritmo dinámico. Cuando tú le pasas lo que Mil disculpas. Entonces, aquí podemos ver lo que les decía, ¿no? El gusto por el adorno, el gusto por todos los elementos adornados. Aquí no podemos ya, no entra nada, ¿no? Como para poder adornar, como para poder incluir algún otro elemento, como para poder incluir algún decorado. Igual, los decorados dorados, muchas veces hechos en pan de oro, en oro extraído de nuestro suelo, aquí en América Latina, se generaban estas iglesias, oros de altos quilates, se adornaban estas iglesias. Pero el ritmo dinámico y muy curvilíneo que tienen estos elementos es increíble. Estas molduras son revestidas muchas veces con un pan de oro, pero estas molduras termina siendo esto un elemento simétrico, ¿no? Muy simétrico. Y lo mismo que está acá es lo mismo que está acá. Entonces, imagínense la, la calidad del artesano. Tenía que haber sido un solo artesano o tal vez un equipo de artesanos, pero dirigidos por uno solo, ¿no? Como para que milimétricamente tenga que tener la misma posibilidad de tallar a este lado y tallar al otro. Entonces, estos elementos nos generan un impresionismo, o perdón, un expresionismo escultórico.
detrás de todo esto hay mucho trabajo, hay muchos elementos. Ellos hacían con unos elementos que se llaman cubias, que servían para tallar. eh, y la integración, ¿no? Con la pintura también es increíble, ¿no? Y los mismos elementos, bueno, no todo es pan de oro, también hay elementos pintados, pero estos elementos pintados, en unos lados son pintados de un color más oscuro para generar una sombra, o sea, a propósito generar una sombra, y en otros lados con un color mucho más claro para generar luz. La idea con esto es que ustedes se vayan quedando con estas imágenes, que vayan viendo estas imágenes y ustedes puedan entender lo interesante que fue este proceso de sincretismo posteriormente y aquí en las Américas. Algunas iglesias fueron creadas ya directamente como piezas barrocas, pero en su gran mayoría no pudieron ser barrocas. Tuvieron que ya se generó este sincretismo y terminan siendo iglesias coloniales. Sí. Por ejemplo, vamos a ver el retablo del Hospital de la Caridad de Sevilla, diseñado por Bernardo Simón de Pineda. En el interior de esta iglesia eh, existen varios altares, varios atrios, varios nichos, y se levanta este majestuoso retablo tallado en maderas preciosas y recubierto con muchas veces con láminas de oro y con pintura. Eh, pero igual, termina siendo un elemento increíblemente adornado. No sé si ustedes ven, no hay un lugar, o sea, no hay una pulgada, un centímetro donde nosotros podamos incluir un adorno adicional, o sea, y terminan siendo elementos muy bien pensados para su época. Desde la escultora, desde lo escultórico hasta hasta la pintura, ¿no? Nos dice algo, ¿sí? Es un Cristo que está bajado ya de su cruz, eh, que con muchos, con sus apóstoles posiblemente alrededor, que demuestra su dolor, ¿no? Que demuestra su dolor. Bueno. Bueno, ya para ir terminando y ir cerrando esta parte, también tenemos edificios civiles en España que nos sirvieron o que sirvieron de mucha o de ejemplificación para nuestros palacios. Y tal vez la comparación es salida o de los cabellos, salida del estómago. Yo traje esta porque me parece bastante parecida, por ejemplo, al Palacio de Carondelet que tenemos acá. Esa no es arquitectura barroca y es una arquitectura colonial, pero me parece bastante parecida, ¿no? O sea, si es que ustedes se quedan con esta imagen y van y revisan, es bastante similar. No es como que lo que hicieron con iglesias, pero o sea, no es una reproducción literal, pero tiene algunos tintes similares, ¿no? Bueno, el Palacio de Carondelet primero es sobre una plataforma, después contiene un pasadizo o un pasillo interior, posteriormente ventanas y posteriormente contiene un balcón, ¿no? ¿Aló? Cosa. ¿Aló? ¿Aló? Yandri, ¿quieres decir algo, tal vez? Bueno. Entonces, esto es el edificio civil en el barroco, el palacio. En España el barroco se beneficia del mecenazgo, es decir, de la gente que ponía el dinero, que era básicamente el clero y la nobleza. Es el arte de la contrarreforma de la cual España es campeona.
por lo que predominan los edificios religiosos sobre los civiles, que pueden encontrarse en unos cuantos en Madrid, en Sevilla, en Valencia, en Toledo, en Valladolid. Este es el Palacio Real de Aranjuez en España del siglo XVII. Fue erigido por Felipe II, quien encomendó el proyecto al arquitecto Juan Batista de Toledo, que murió durante su construcción, por lo que su discípulo Juan de Herrera fue encargado de rematar la obra, que continuará Carlos III, dotado de unas alas que encierran el patio de armas, ¿no? O sea, tiene atrás unas dos construcciones. Otro ejemplo aquí es el Palacio de San Telmo en Sevilla, España. El edificio se creó para instalar la sede del Colegio Seminario de la Universidad de Mercaderes de la institución acogida, y formaba a huérfanos de marineros, y que se convirtió un siglo después en el Colegio de la Marina. En su fachada principal destaca la magnífica portada de estilo churigueresco, terminada en 1754, obra de los miembros de la familia de Leonardo de Figueroa, en concreto de Matías y Antonio Matías, hijo y nieto. Bueno, entonces a lo que hemos venido, al barroco latinoamericano. Hemos hecho un breve recorrido, más o menos en una hora de clases o más, y vamos a poder, en este momento vamos con todas estas imágenes que seguro ya quedaron grabadas en sus mentes, vamos a poder empezar a revisar. Voy a borrar. Aquí tienes una respuesta de un usuario de Vamos a ay, borrar todos las del lápiz del dispositivo, borrar todos los entradas. Ya. Entonces, la idea con esto era que se queden con estas imágenes, ¿no? Que se queden con estas imágenes, que puedan ustedes llevarlo a lo que vamos a ver ahora, que puedan comparar, que puedan ver la similitud y las diferencias, ¿no? Bueno, entonces, el barroco latinoamericano. ¿Cuáles fueron las características generales? El barroco vino del continente, perdón, al continente americano por medio de los españoles y portugueses. Recordemos que quienes colonizan América desde México hasta Argentina fueron los españoles. Bueno, en algunos lados también entraron los franceses, los ingleses, pero en su gran mayoría fueron los españoles. Y como segundo nivel, digamos, de su gran mayoría, fueron los portugueses en Brasil. Aquí también alguna vez es interesante esta pregunta. Alguna vez yo me preguntaba, ¿y por qué América Latina o América Hispana, digamos, se dividió en un montón de países? Me parece que son como 20 países. Y Brasil se mantuvo unido, nunca se dividió. Hay algunas cuestiones históricas, algunas teorías, sobre todo por lo que el rey en Portugal, cuando Napoleón ya entró a Portugal, vino a Brasil y es el único monarca. Digamos, Brasil fue una monarquía durante algún tiempo. Entonces, muchos atribuyen a que gracias a eso las colonias no se dividieron y hubo un solo reino en Brasil, y por eso ya después se vino el país, ¿no? En cambio aquí hubieron muchas colonias, hubo mucho mestizaje en unos lados más, en otros menos, sobre todo en el centro hubo una gran cantidad de mestizaje. Y ya posteriormente hubieron otras leyes también aquí. Por ejemplo, los hijos de españoles nacidos en América no eran españoles, eran criollos. Y los criollos eran o no tenían los mismos derechos que sus padres españoles.
Entonces muchas veces lo que hicieron ellos era más bien tratar de impulsar una rebelión que fue posteriormente ya la independencia de la corona española, ¿no? Y los territorios se fueron independizando en diferentes tiempos. Entonces, a medida que se iban independizando, se iban creando los países. Pero bueno, entonces, las características generales. El barroco vino al continente americano por medio de los españoles y portugueses. Alcanza su mayor expresión durante el siglo XVIII. Se mezcla en los diversos aportes indígenas, eso se llama el sincretismo. Da origen a un estilo muy característico que ayuda a enriquecer las fachadas de los edificios debido a su decoración, denominándose un estilo ultra barroco. Sí. Básicamente este ultra barroco es el churigueresco ya más profundo, más fuerte aquí en las Américas. Este estilo se hizo totalmente americano al incorporar lo natural de los diversos elementos decorativos de cada región, ¿sí? Este estilo o el barroco americano, también el barroco hispánico, le dicen también algunos, a medida que ya se fue alejando cada vez más del barroco, empieza a crearse la arquitectura colonial. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, el desarrollo. Las civilizaciones indígenas más importantes del continente americano fueron los mayas, los incas y los aztecas. Se ven influenciados por los españoles en el momento de su llegada a dicho continente. De hecho, los españoles, Quito, por ejemplo, fue fundada sobre un asentamiento Quito Cara, ¿no? Por ejemplo, México fue igual fundado sobre asentamientos indígenas y de hecho o la idea del colonialismo en ese momento era incorporar estos elementos religiosos sobre elementos que ya anteriormente existían o que eran religiosos para los indígenas. Entonces, esta es la idea real del colonialismo, ¿no? Bueno, entre los siglos XVII y XVIII, la conquista y dominación de las Indias llega a su apogeo, se crean nuevas ciudades y se reconstruyen las ya existentes. La estética básica con que se crea es la del barroco, la que muestra el poder de España. Pero en América el barroco se encuentra su propio estilo, gracias a la fusión del nuevo estilo con el sustrato indígena y la tradición mudéjar. Esto de la tradición mudéjar también termina siendo un estilo español, ¿no? Espera un segundo. Bueno, ¿quiénes fueron los impulsores de del barroco o de este nuevo estilo? Principalmente fue la corona. Ay, qué machos. Principalmente fue la corona, la burguesía, los jesuitas como representantes de la iglesia, es decir, la corona, la burguesía y la iglesia, ¿sí? Pero en la iglesia, los quienes introducen este estilo fueron los jesuitas. No sé si entendemos estos diferentes órdenes de las iglesias, ¿no? Son los mismos los jesuitas, los dominicos, eh, bueno, en fin, todos estos, no sé qué son sus representantes o seguidores, digamos, ¿ya? Pero bueno, siendo la arquitectura el vehículo para la evangelización, ellos lo que hacían era incorporar estas nuevas construcciones sobre construcciones antiguas, es decir, sobre los palacios o mayas o aztecas que ya existían. De hecho, se dice, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero se dice sobre la Basílica de México. Antes había un templo indígena, me parece que era maya, pero había un templo anterior.
Entonces, los españoles destruyen eso y con las mismas piedras empiezan a construir sus inmensas catedrales. Los primeros conventos y las primeras iglesias americanas de estilo renacentista tendrán aspecto de fortaleza debido al carácter de frontera de las Indias, como el convento de Acolmán en el valle de Teotihuacán o el convento de Acopán en Hidalgo, México. Pero es en los siglos XVII y XVIII cuando se construyen los mejores ejemplos de arquitectura americana, sobre todo gracias a las catedrales. Sí. Entonces, el barroco americano. Algunas de sus características son las fachadas tipo retablo, que se repiten en el exterior del templo, la espléndida decoración del interior, ¿sí? Es decir, eh, la entrada pareciera un retablo, ¿no? Y lo mismo es al interior. La presencia de color que se logra con piedras y ladrillos y la yesería policromada en los azulejos. Bueno, entonces durante los siglos XVII y XVIII la conquista y dominación de las Indias llega a su apogeo, se crean nuevas ciudades, se reconstruyen las existentes. Desde la llegada de los españoles a Américas, el número de nuevas ciudades fue en crecimiento constante. La posibilidad de planificar desde el principio el desarrollo urbano de un territorio hizo posible trazar la Plaza Mayor o Plaza de Armas del centro político, económico y religioso. Aquí les corto y les comento una cuestión. Cuando venían los españoles, y eso lo vamos a ver aquí en Quito, porque es muy típico, ellos hacían sus ciudades o sus ciudades se llamaban dameros. La medida de los españoles o la forma de medición de los españoles eran las varas, que es más o menos como 80 y pico de centímetros. Entonces, 100 varas era una cuadra. Ustedes han escuchado, a 2 cuadras son 100 varas. 100 varas. Sí, es una cuadra. Y 10 cuadras era 1 kilómetro, digamos. Entonces, eh, generalmente los españoles implantaban la Plaza Mayor o Plaza de Armas en el centro de la ciudad. En la parte norte generalmente estaba la catedral o la iglesia de mayor importancia. En la parte sur estaba el monasterio. En el este estaba la, se me fue, el gobierno local, ahora los llamamos alcaldías. Antes lo llamábamos el gobierno local, el centro político. Perdón, este es el centro económico de la ciudad o del pueblo, del vecindario. Y en la parte oeste, en cambio, estaba el centro político. Por ejemplo, en Quito, aquí, por ejemplo, está el Palacio de Carondelet. Quien conoce la Plaza de la Independencia lo puede certificar. Aquí está el Palacio de Carondelet. Aquí está el municipio de Quito. Aquí está la Catedral de Quito y aquí está el monasterio. Se me fue cómo se llama ese. Pero es así, ¿no? Es así como fue fundado. Y alrededor ya venían las casas, los vecindarios, todo lo demás. Sí. Bueno, entonces la posibilidad de planificar desde el principio el desarrollo urbano de un territorio hizo posible tratar la Plaza Mayor o Plaza de Armas del centro político, económico y religioso dentro de la ciudad. Pero la conquista no solo fue una empresa militar, sino también religiosa. Como les decía, ¿por qué es una empresa religiosa? Eh, Porque los españoles implantaban sus iglesias
sobre vestigios o sobre iglesias, no eran iglesias, pero sobre centros religiosos, digamos, de nuestros indígenas, ¿no? O de los indígenas que estaban aquí. Entonces ellos venían, botaban esto e implantaban algo nuevo. Por ejemplo, no sé si es que alguien conoce este sector de Caranqui en Ibarra. Ahí es muy obvio, muy perceptible esto. Si ustedes ven, hay hasta una piscina ahí, por ejemplo, una piscina donde decían que era el centro religioso de Atahualpa. Y o más arribita de eso, ya queda la iglesia de Caranqui, ¿no? Entonces, se puede ver estos elementos aún todavía existentes. Bueno, tres son los impulsores del barroco en América: la corona, la burguesía y los jesuitas como representantes de la iglesia. La arquitectura fue un vehículo para la evangelización. Los primeros conventos y las primeras iglesias americanas de estilo renacentista tendrán aspecto de fortaleza debido al carácter de frontera de las Indias. Como el convento esto ya lo vimos, Alcoplán o Acopán en Hidalgo, México. Bueno, entonces, este es el barroco novohispano, ¿sí? La planta del barroco virreinal se fundamenta en un templo con corredores, una nave central, crucerías en las dos primeras partes, es decir, planta con corredores y una nave central, las crucerías, eh, una cúpula sobre estas y a ver, una cúpula tras cuatro partes de la nave, es decir, una, dos, tres, a ver, no, una, tres y cuatro, ¿sí? Cuatro partes de la nave y ábsides con los costados traseros, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver el templo, todo esto es el templo, Capilla San Pedro, por ejemplo, aquí, la antesacristía es la 3. La sala de trabajos es la 5. El refectorio es el 6. La cocina es el 7. El acceso es del 8, o sea, por aquí se entraba. Y el claustro es el 9. ¿Sí? Bueno, entonces el barroco en Nueva España o en las Américas, ¿no? O sea, o también denominado barroco novohispánico, permitió a los artistas de Nueva España experimentar en la creación de formas más expresivas, contrastantes y realistas. Creó también manifestaciones artísticas que tuvieron una gran aceptación entre la sociedad de Nueva España o Nuevo Hispánico. Los detalles de la fachada, por ejemplo, de la Catedral de la Concepción en Honduras, podemos ver que destacan, por una parte, la escultura tallada y de varios colores, y también muestran todas estas habilidades de los artesanos ya de acá, ¿no? Reflejan igual expresividad y contraste de color. Lo vamos a ver el día de mañana, esto de la Inmaculada Concepción en Honduras. Eh, igual, lo que podemos ver aquí, por ejemplo, ya es arquitectura ya novohispánica. O sea, ahorita ya lo vamos a ver también ya los detalles, por ejemplo, las columnas que vimos hace un momento. eh, y podremos aquí apreciar comparativamente lo uno con lo otro, ¿no? Porque les decía, tráigase en esas imágenes. Por ejemplo, la ornamenta barroca. En general se puede decir que las características principales del barroco son el movimiento, por el frecuente uso de líneas curvas, y lo virtual por su dinamismo en el arte.
ya que se manejan conceptos o símbolos que le dan unidad a la obra arquitectónica, manejándose la ilusión de la óptica para dar profundidad o grandiosidad a ciertas partes del edificio como fachada y retablos. Aquí podemos ver, por ejemplo, ya las columnas utilizadas aquí, acá en América o en Nueva España. Estos motivos decorativos son muy variados. Se utilizan, por ejemplo, nichos, conchas, medallones, cintas, angelitos, querubines, las guirnaldas, por ejemplo, los racimos, el follaje. eh, entonces, se utilizan, por ejemplo, los fusteles, por ejemplo, se utiliza mucho, ¿no? Estos elementos decorativos. Y que tiene que ver mucho con una iconografía religiosa, es decir, nos trae motivos religiosos que suman a lo simbólico que son los templos, ¿no? Que son las iglesias. Aquí lo vamos a ver. Eh, el terminus es un soporte eh, pilastra barroco que presenta en el fuste. Estos son los términos. Elementos inspirados en el Renacimiento y en la Antigüedad, y su característica fundamental es el estrechamiento arriba hacia abajo, forma que recuerda un obelisco invertido. El terminus consta de una base perfilada en una forma de una especie de pedestal especial, esto. Sí. El eje se estrecha hacia abajo y generalmente adornado con festones. Esto. Sí, aquí están los festones. El términus consta de un capitel que a menudo se sustituye por un busto. Estos son los capiteles. Que se sustituye por un busto o en medio cuerpo o de medio cuerpo. En este último caso se asume la apariencia de una cariátide. Las cariátides son mujeres, ¿no? Aquí. De una cariátide griega. Como el busto está inspirado en los dioses griegos de Hermes, esta aplicación se denomina a menudo Hermes. Sí. Este elemento terminus, que termina siendo una pilastra, muy a menudo toma el lugar o sea, toma el lugar de la típica columna salomónica o de la pilastra salomónica. Y el terminus sirve como un pedestal para estos bustos, ¿no? O para lámparas, o postes, o pasamanos, o pedestales de jardines, o en las terrazas, por ejemplo, en balcones, ¿sí? Es tan popular o se populariza tanto estas formas que termina hasta siendo ocupado en utensilios de cocina o en varios otros elementos decorados, muchas veces hasta los pintaban en las paredes, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver el barroco mexicano. En la ciudad de San Miguel de Allende alcanzó su apogeo en el siglo XVIII, época en la que se construyeron numerosos edificios religiosos y civiles de estilo barroco mexicano. Como anteriormente ya lo dijimos, el papel de la decoración en los retablos interiores y exteriores termina siendo algo súper importante para, para este tipo de arquitectura.
En México le llamaban, por ejemplo, el retablo de los reyes y que fue utilizado en la Catedral de México. Eh, y en la misma catedral también fueron construidas varios retablos que ya lo vamos a ver, ¿no? Alguna vez yo escuché, esta es la Catedral de México, alguna vez yo escuché que la original se había destruido y que esta es más bien una reconstrucción. La verdad, no lo sé, pero alguna vez lo escuché eso. Lo que sí es cierto es que el centro de México está construido sobre una gran laguna y gradualmente esta iglesia, sobre todo esta iglesia, por su peso, gradualmente se va hundiendo, ¿no? De alguna forma le están tratando de rescatar, cambiando la cimentación o aumentando, poniéndole unas alzas o algo así, pero es medio imposible irnos en contra del tiempo. Esta catedral ha resistido varios embates naturales, sismos y cosas así, ¿no? Bueno, la Catedral de la Ciudad de México fue construida sobre las ruinas de Tenochtitlán, sí, lo que les decía, se construyen sobre ruinas o se construían sobre ruinas de otras iglesias. Esta es la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María de los Cielos de la Ciudad de México. Me parece que se llama así, ¿no? Pero esta está o queda al norte de la Plaza Constitución, como todas las catedrales generalmente, y históricamente es un centro histórico de alta relevancia, ¿no? Está declarada como Patrimonio de la Humanidad. Más o menos tiene de alto, me parece que es como 60 metros, o sea, en estas torres, 60 o 70 metros, y es una de las obras más importantes y sobresalientes de la arquitectura o del barroco hispánico o de la arquitectura hispanoamericana. Eh, y quien construye es Claudio de Arciniega, quien se inspira en las catedrales españolas, que esta fue erigida posterior a la conquista española en Tenochtitlán y fue erigida o fue construida sobre unas ruinas de un templo anterior, ¿no? Aquí podemos ver el retablo de la catedral. Este es del altar del perdón. Sí, como podemos ver, este retablo es completamente adornado. eh, no hay un ápice, no hay un lugar donde se pueda ubicar algún elemento adicional. Contiene elementos muy españoles, muy venidos desde de la arquitectura churigueresca. Este retablo fue concluido en la independencia de México. La catedral o esta catedral no tardó en ser escenario de capítulos inmortales para la historia del país, ¿no? De México. Al ser el principal centro religioso y México es un país muy, muy religioso, muy católico, es bastante de tradición. Entonces, al ser un país tan religioso y ser esta la principal o el principal centro religioso y la sede del poder eclesiástico, fue testigo de varios acontecimientos que involucraban a la política del país, ¿no? Me parece que aquí se firma, me parece la primera constitución, o alguna parte del México independiente, ¿no? Se firma aquí, o sea, o pasa algo aquí.
Entonces, termina siendo un elemento muy, muy importante para el país. Bueno, los rasgos básicos del estilo barroco se transmitieron a América fundamentalmente por la enseñanza de los religiosos, que utilizaban libros o estampas que contenían obras realizadas por artistas europeos. El mestizaje, el mestizaje estilístico tuvo una de las más peculiares manifestaciones artísticas autóctonas en las decoraciones en las que se emplearon motivos europeos junto a elementos indígenas como frutos locales, papayas o plátanos. Asimismo, la presencia de artistas europeos, criollos, indígenas y mestizos contribuyó a crear un lenguaje plástico propio de cada una de las regiones americanas. Sí, este es el altar, hermoso, ¿no? Traje una imagen de la fachada principal, es increíble esta iglesia, la Catedral de México, es hermosísima, es magnífica. Esta es increíble esta iglesia. Imagínense, aquí está una persona. Sí, debe tener unos 70 metros de alto esto, si no es más. Tal vez hasta acá 70. Aquí unos 75, 80. Majestuosa es esta iglesia. Lo triste es lo que les comento, ¿no? Que se está hundiendo. Bueno, el inicio de las obras se encontró con un terreno fangoso e inestable que complicó los trabajos debido a, a que esto era, como les decía, esto era una laguna que se secó de manera natural, me parece, o de manera artificial, pero se secó. Entonces, al fondo había material inestable, eh, el cual no favoreció a la construcción. Entonces, se tuvieron que construir varias canteras, perdón, se tuvieron que generar varias canteras alrededor, como para poner o incorporar material de reposición. Y poner materiales que mejoren el suelo, la compactación del suelo. También se hicieron muros en todos los elementos, es decir, todo esto termina siendo a partir de muros portantes, donde se descargan todo el peso de la iglesia, ¿sí? Bueno, la ciudad, alguna vez leí que tuvo una inundación y el agua alcanzó, me parece que el metro, los 2 metros de altura, que causó daños, sobre todo en la plaza y en la iglesia, ¿no? Entonces, pero todo esto es cuestiones naturales, o sea, si es que uno seca una laguna, seguramente la naturaleza tiene memoria y ahí mismo va a ir a llevar la laguna. Es lo que sucede, por ejemplo, en el sector de acá del norte de Quito, por el Parque La Carolina. Se habla que ahí era una antigua laguna, entonces todo ese sector igual el suelo es malo, pero siempre que llueve fuerte, ese sector es el primero en que se inunda, ¿no? Bueno, aquí ya vamos a ir viendo otros templos. Este es el templo del ex convento de San Nicolás de Tolentino, que se encuentra localizado en la ciudad de Actopan, en Hidalgo, en México. Voy a ver qué hora es. Todavía tenemos tiempo. Entonces, al principio fueron conventos fundados por las órdenes mendicantes como franciscanos o dominicos, órdenes mendicantes como franciscanos y dominicos, que en ocasiones levantaron misiones convertidas también en núcleos de población. Tras la primera década del siglo XVI, plagadas de interesantísimas experiencias arquitectónicas, se emprende la construcción de catedrales. Una de las más importantes fue la Catedral Metropolitana de México, diseñado por Claudio de Arciniega, inaugurada en 1667, aunque se completó más tarde con las características fachadas retablo de las iglesias americanas profusamente ornamentadas.
Esta, por ejemplo, es la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad en Osaka. Fue iniciada en el año de 1682 por el capellán don Fernando Méndez. En su fachada se representan a San Pablo, San Agustín, San Pedro y Santa Rosa de Lima. Sí. Aquí les dejé igual un elemento como para que puedan consultar y puedan ver más a detalle. Esta iglesia termina siendo bastante interesante. En la entrada principal, si podemos ver, es todo en relieve. Básicamente es un retablo, ¿no? Y termina siendo igual una arquitectura renacentista de mediados del siglo XVI, con formas dinámicas, con cóncavos convexos. Y en la entrada tiene, como les decía, tiene el relieve que representa a, aquí a la Virgen María de rodillas. Y en el cuerpo se halla el estilo, un barroco europeo clásico con pilares o columnas muy corintias, ¿no? Como lo podemos ver. Igual con estos, con las cornisas salidas o embolado. En esta parte, perdón, mientras ya se desarrollaban estas iglesias, ya se empezó a generar este estilo de sincretismo y se empezó a incorporar más flores, follajes eh, y empieza a haber más de estos frontones rotos o estas formas como inacabadas, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Esta es la iglesia de San Agustín de Osaka en México. Esta iglesia fue construida por el arquitecto Tomás de Sigüenza para la Orden de los Agustinos, quienes llegaron a la ciudad de Antequera en Osaka en 1576. Esta iglesia tiene o inicia o abre la escuela de humanidades donde se enseña, donde se empieza a enseñar teología, artes y posteriormente también se empieza a enseñar esta suerte artesanal o de forma artesanal la arquitectura, hasta la llegada de jesuitas que ya lo elevan a una enseñanza media y superior, ¿no? Que posteriormente ya generan las iglesias, las universidades. Este es el templo de Santo Domingo de Zacatecas, en México. El templo de Santo Domingo fue edificado por la Orden de los Jesuitas entre los años de 1746 a 1749. Eh, eh, en México sucede una cuestión y sucede en varios países, de hecho, la expulsión de los jesuitas. Y esto termina siendo ocupado por los órdenes o por el orden dominico que lo convierten en la segunda, en el segundo convento más importante de la ciudad, ¿no? Bueno, esta es el frente de la iglesia de la Consolación en Santa Prisca, en Taxco, México. Obra de Cayetano de Sigüenza, la iglesia de la Santa Prisca es considerada una de las joyas del barroco hispanoamericano, tanto por la esbeltez de sus proporciones como la riqueza con que se labraron todos sus elementos. Esta construcción fue ordenada me parece que también por jesuitas y posee dos torres de campanario, ¿no? Esto es interesante también lo del campanario. Aquí sonaban o suenan las campanas para anunciar la misa, ¿no? Bueno, estos campanarios son muy o tienen mucho estilo churigüeresco español, que acentúan mucho estas proporciones, ¿no? Igual la fachada o la entrada de retablo, adentro la capilla termina siendo muy decorada.
Este es el frente de la iglesia de la Catedral de Zacatecas, México. La Catedral de Zacatecas, dedicada a la Virgen de la Asunción, anterior a la actual edificación, se encontraban dos templos. El primero fue levantado en el año de 1568 como parroquia de la ciudad, de pequeñas dimensiones. Un segundo templo se levantó en el lugar anterior y se sabe que se consagró en el año de 1625. Eh, esta iglesia o este templo es un templo de grandes dimensiones, ¿no? O sea, si lo vemos, es un templo de grandes dimensiones. Este me parece que termina, o quien construye son los aristócratas o la burguesía de ese tiempo, eh, o sea, o la gente que en ese momento tenía mucho dinero, ¿no? Entonces, tiene algunos elementos un poco diferentes. Muchas veces en ese tiempo los arquitectos eran también frailes, es decir, eran arquitectos y seguían alguna orden jesuita o dominica. Pero en cambio esta fue hecha por aristócratas y termina siendo un poco diferente, ¿no? Bueno, esta es la fachada de la Catedral de la ciudad de Osaka, en México, una joya del barroco del siglo XVII, de la arquitectura de Miguel de Sanabria, y abarca desde el siglo XVI hasta la primera parte del siglo XVIII. Esta catedral está igual dedicada a la Virgen de la Asunción. En la fachada se encuentran esculturas de San Pedro y San Pablo, y de Nuestra Señora de la Asunción, ¿no? Igual está adornada con querubines, con ángeles, eh, y la iglesia tiene, al interior tiene hermosas pinturas y obras de madera tallada muy propia del barroco, ¿no? La siguiente iglesia es el Templo de San Francisco Javier en Tepoztlán, en el Estado de México. Comenzó su construcción en la segunda mitad del siglo XVIII. Tiene una de las portadas estipite que recrean las obras de Jerónimo Baldas y Lorenzo Rodríguez. Eh, la riqueza de la Compañía de Jesús en este territorio de Nueva España trajo varios o magníficos canteros, pero no era suficiente, no fue suficiente. Entonces, los canteros o los picapedreros que vinieron de España empiezan a realizar o empiezan a enseñar a nuestros o a los indígenas, a los autóctonos. Y claro, y se crean, y gracias a ese aprendizaje se crean elementos como este, ¿no? Increíbles. La siguiente iglesia es, durante el barroco, el retablo salió detrás del púlpito y se plantó como fachada de la iglesia. Desaparecieron los pilares y en su lugar se reposaron los términos y los fustes. Se crearon caprichosas formas tal cual en los retablos, ¿no? Este es el convento de San Francisco de Asís, igual en México. Este es el convento de Santo Domingo de Zacatecas en México. El convento de Santo Domingo se construyó a finales del siglo XVIII y funcionó como tal hasta el año de 1910. En Zacatecas, Puebla, Osaka, son lugares de arquitectura barroca por excelencia en México. Y este retablo de Santo Domingo se destaca como los mejores retablos del barroco, o sea, o los mejores retablos conservados del barroco en la ciudad. A lo largo de sus tres naves,
o tiene sus tres naves, ¿no? Acá vemos el retablo del altar mayor de la iglesia de Xochimilco, en México, del siglo XVI, dedicada a Fray Bernardino de la Sierra, retablo que muestra cuatro cuerpos y siete calles. San Francisco es el segundo cuerpo con columnas jónicas. Y el otro es el retablo de la Virgen María del templo de San Felipe de Jesús, Colima, México, obra anónima del estilo barroco. En este segundo retablo se creó posiblemente en el siglo XVIII y cuenta con 6 esculturas de San Pablo, San Pedro, San Juan Bautista, San José, el Niño, la Virgen, la Virgen con el niño, el José el Padre con el niño, San José y San Pedro, San Pablo y San Juan Bautista. Bueno, el retablo mayor del templo de San Francisco Javier en Tepoztlán, en México. El retablo es un estilo churigüeresco y pertenece a la orden jesuita. Y cada parte de este retablo fue recubierto con hoja o con pan de oro de 24 quilates y de 8 por 10 centímetros de tamaño, ¿no? Y se colocaban a mano con una especie de pincel, muy delgados. Se colocaban, es decir, se ponían las laminitas y se le iban colocando, ¿no? Pero es tan bien colocado que no se notan las uniones. Al interior tiene diversas esculturas que figuran el retablo, personajes importantes, tallados a mano y pintados a mano. Se sabe que para una escultura se necesitaba más o menos unos 5 artesanos, entonces más o menos imagínense en cuántas personas trabajaron en este retablo. Bueno, el estilo Tequitqui. Entre los hibridismos culturales surgidos en las manifestaciones artísticas de la Nueva España barroca, figura el realizado por las manos indígenas en obras de tema cristiano. El tequitqui muestra follaje mesoamericano, plantas de frijol, jitomate, hojas y mazorcas de maíz, junto con él, en lugar de la clásica vid del olivo europeo, eh, de los, eh, de los viñedos o de las uvas colgadas que utilizaban mucho, ¿no? Este Santa María de Titepec, en Osaka, muestra como el adorno barroco, mazorcas de maíz y plantas de frijol. Eh, este estilo tequitqui se basa mucho en en la influencia cristiana en Mesoamérica. Y puede demarcarse principalmente en varias poblaciones de México, en Puebla, en Michoacán, en Jalisco, en Hidalgo, en Chiapas, en Oaxaca. Es muy utilizado. Bueno, el estilo Tequitqui aparece principalmente en las portadas de los templos cristianos, cruces atriales, murales en los claustros y capillas abiertas de los conventos. Suele encontrarse mezclado junto con el ornamento de estilo barroco clásico, como aparece en la iglesia de San Andrés Cholula. Sí, aquí lo podemos ver. Bueno, aquí tenemos la linterna, la cúpula y los ornamentos, ¿no?
Bueno, la catedral de la ciudad de Osaka. Los detalles barrocos son importantes para la ornamentación. Las bóvedas en las iglesias normalmente siguen un patrón propio del orden dominico, eh, que es de la genealogía, ¿no? Eh, bueno, mediante árboles genealógicos se intenta crear este espacio de imágenes que tratan cómo se originó la cristiandad. Ya lo vamos a ver más adelante, pero tratan estas imágenes de árbol genealógico, es decir, cómo es la Virgen, el Espíritu Santo, Dios y Jesús, etcétera, ¿no? Entonces, este desarrollo se utiliza hasta la actualidad para que se pueda ver la importancia de la iglesia romana, ¿no? Que lo que pretende es que se instruya eh, sobre este nivel de jerarquía o de importancia. Y esto lo hacían mucho para nuestros aborígenes, para nuestros indígenas, para que se entienda la conformación del cristianismo, ¿sí? Era para que se instruya a los fieles aquí en América, quienes deben obedecer la grandeza de la iglesia romana, ¿no? Igual, aquí vamos a ver el ex convento de Santo Domingo de Osaka, en Osaka. Las capillas de los conventos barrocos cuentan con una riqueza en sus paredes, techos y retablos, ¿no? Como lo vemos. Es increíble, ¿no? Donde en las paredes, en los techos y retablos, se advierte de la necesidad de llenarse con todo este follaje y estas genealogías, es decir, la triangulación entre Padre, Hijo y Espíritu, ¿no? Esta genealogía entre la Virgen también. O sea, este orden de la iglesia. La Iglesia Inmaculada Concepción o Santa María de Tonatzintla en Puebla. Tonatzintla es una localidad del municipio de San Andrés de Cholula, Puebla. Guarda una de las joyas más ricas del barroco mexicano en su grado exuberante. Eh, Está la profusión de figuras y formas que se diría que hay un creciente eh, o cada vez un elemento más, o elementos que quieren llenar más los espacios vacíos. En esta iglesia se llegan a ocupar los espacios vacíos con adorno en los cruceros, en las cúpulas, en el recargamiento de estucos en la cúpula, ¿no? Bueno, la iglesia de Tacolulán, en Osaka, México, aquí ya se empiezan a ver querubines. Entonces, el arte, este arte tequitqui, que tiene su origen en América, está representada por la elaboración de estos elementos, incluyendo elementos de los lugares nativos, ¿no? Eh, el follaje, este tipo de ornamentos, elementos como posteriormente lo que decíamos, ¿no? Mazorcas, eh, frijoles. Y aquí, por ejemplo, podemos ver eh, la diferencia sustantiva en las formas de los rostros de los querubines.
Son formas de rostros con una fisionomía, diría yo, una forma indígena, ¿no? Una forma sobre todo indígena de Mesoamérica, que tenían caras muy redondas y unas complexiones gruesas, ¿sí? Vamos a ver igual acá, ¿no? Bueno, esta es la capilla de la iglesia de Tacualán, en Osaka, México, el conjunto de querubines Tequitqui de 1760. La música, como podemos ver también acá y acá, es un elemento muy sustantivo del barroco. Sin duda es algo muy importante donde se desarrolla, o una etapa donde se desarrolla mucho la música. La música barroca es una de las más hermosas a lo largo de la historia, ¿no? Y gracias a estos instrumentos, la iglesia se llena de ambientación y termina también incluyendo en la teatralidad de la arquitectura, en esta teatralidad, en esta escenografía que genera esta arquitectura. Eh, y la expresión, sobre todo, del querubín, ¿no? Está rasgando la guitarra. O sea, se nota que está rasgando la guitarra, ¿no? Bueno, esta es la capilla de la iglesia de Tacualán, en Osaka, México, el conjunto de querubines de Tequiqui de 1760. Los querubines adornan todo toda esta capilla y, y generan estos elementos, ¿no? Con la flora, igual tocando un instrumento musical. Y seguimos viendo, ¿no? Las formas del rostro muy indígena, ¿no? De Mesoamérica. Igual, esta es la capilla de la iglesia de Tlaco Lulán en Osaka, México, conjunto de querubines. Esta es una postura y complexión propia de los niños indígenas americanos. Eh, y esta necesidad, digamos, del sincretismo eh, europeo e indígena, o español e indígena, eh, tuvo una suerte de imposición de los elementos, más no de las formas. Es decir, el elemento es del querubín, se impusieron los querubines, pero las formas igual tienen el rostro es muy de Mesoamérica, la complexión también, ¿no? Bueno, y aquí es lo que estábamos viendo. Otro de los elementos muy propios nuestros es hacer esta suerte de varias cúpulas. Son las cúpulas de la capilla de Cholula, en Puebla. Capilla franciscana anexa al ex convento de San Gabriel, edificada en 1540 con el propósito de impartir doctrina a los indígenas. Dos elementos destacan en los edificios religiosos barrocos, la cúpula y la torre. El tipo básico de cúpula es sobre tambor octogonal rematada por una linterna, aquí como lo vemos, o una linternilla. Pero hay multitud de variantes haciendo cilíndrico el perímetro de ellos para que pueda simular por las ventanas haciendo gajos en el casquete, ¿no? Estos elementos son cilindros para simular ventanas. Eh, Esta es la torre del barroco, torre de San Gil, torre del barroco es hijano, español, fue diseñado y construido por Matías de Figueroa y Caballero, decorada con detalles de cantería, así como de azulejería. Aquí les revestían con azulejos. Esto, pucha,
Ojalá podamos subir acá a la Catedral de Quito para que podamos ver, ¿no? El revestimiento en azulejos, que también hay acá. Las torres o la torre terminan siendo un elemento muy importante, semejante a la cúpula en el barroco, en nuestro barroco hispanoamericano, en el barroco hispánico, perdón. Y suele ser bastante elevadas con contrastes horizontales, y comprende muchas veces varios cuerpos, incluyendo las campanas, ¿no? Las campanas, y hay hasta remates en las cúpulas, por ejemplo. Perdón, en las cúpulas hay estos remates. Pero las torres terminan siendo elementos de varios cuerpos acá. Bueno, ya para ir cerrando, este es el ex convento de Santo Domingo de Osaka a mediados del siglo XVI hasta el siglo XVII. Los conventos traídos por los europeos de América fueron el baluarte de la evangelización, ¿no? Este es un convento franciscano, y ellos traían la idea de la construcción más bien de estilo renacentista. Eh, pero los dominicanos, a diferencia de los franciscanos, tenían una idea más bien del respeto hacia la edificación y hacia los tiempos. Entonces, por un lado, los unos sostenían que debía tener una expresión propia, los edificios, propia del poder divino. Entonces, y por otro lado, los otros, en cambio, más bien tenían esa idea o esa suerte de construcción renacentista. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, elementos del un arte y del otro, ¿no? Y esto, por ejemplo, vemos me parece que también en la iglesia aquí de Santo Domingo, me parecería que también no la he analizado, pero me parece que también tiene esa misma suerte. Eh, entonces, trata de experimentar una obra de la cristiandad católica, eh, y muy acorde hacia la contrarreforma, ¿no? Bueno, aquí es el patio interior del ex convento de Santo Domingo. Los frailes dominicos hicieron lo posible eh, por crear un poder aquí en América, muy basado en la idea renacentista, de artes y ciencia, pero los jesuitas eran mucho más adelantados a la ciencia que los dominicos, y más bien basaron una base sólida para la creación de obras arquitectónicas mucho más imponentes y majestuosas. Por ejemplo, aquí este es el barroco, el patio barroco del claustro del ex convento de San Agustín, ¿no? En cambio, aquí son los agustinos, eh, que son otra orden, eh, que muy probablemente eh, intentaban generar más bien o alejarse de los dominicos, ¿no? O sea, como lo podemos ver. Tiene sus similitudes, pero sus grandes diferencias en cuanto al ornamento. Eso es, chicos, ¿qué más les puedo decir? Bueno, no sé si tiene alguien alguna pregunta, alguna inquietud. No sé si desean hacer alguna observación. Bueno, chicos, sin más, nos veríamos el día de mañana. Mañana ya vamos a ver lo que es la arquitectura de latinoamericana, eh, el barroco latinoamericano, pero más bien del sur. Pero vamos a ver unas dos partes de Centroamérica, pero de ahí para allá vamos a ver lo que es Colombia, lo que es
Colombia, Perú, Brasil, Guatemala, me parece, Honduras, y nos metemos de lleno a lo que es Ecuador. Sí, eso, ¿qué más les puedo decir? No veo a muchos, espero que se encuentren bien y si no hay alguna otra cuestión, pues nos veríamos el día de mañana, chicos. Bueno, espero se encuentren bien. Un abrazo.